presenté y el que obviamente ustedes iban a resolver, dicen, bueno, pues sí puedo aplicar una transformación de fuente, puedo hacer la transformación de fuente, pero tiene una restricción este circuito y era parte de lo que quería que ustedes identificaran o notaran al momento de decir, bueno, sí nos dijo la maestra, pero ¿lo puedo aplicar sí o no y por qué? Entonces, veamos todos el circuito. Es un circuito simple en donde es evidente que la transformación de fuente a la que se hace referencia es sobre la fuente de corriente con la impedancia ZR1. Pero ¿cuál es la restricción que identifico ahí del por qué no puedo hacer esa transformación de fuente? Y obviamente, ¿por qué no te dio el resultado? A ver si lo puedes ver. O alguien, obviamente, que lo haya hecho. Yo sé por qué. ¿Por qué? Es porque la fuente dependiente depende del voltaje de la impedancia R1. Es correcto. Entonces, notamos, sí puedo aplicar el teorema de transformación de fuente, sí, porque tengo una fuente de corriente conectada en paralelo a un valor de impedancia. Se cumple esa parte. Sin embargo, la fuente que está conectada en otra parte de la red, su variable de la que depende está exactamente sobre esa impedancia que necesito para hacer la transformación. ¿Y qué restricción tenemos de las variables de control? Que toda aquella variable de control de una fuente dependiente no se debe de mover. Porque obviamente si la muevo, esa tensión B1, que es una tensión medida sobre un elemento en paralelo, ya no es la misma que tú moviste porque la transformaste a una conexión en serie con otra fuente. Por eso no te da el resultado. Ok, cierto. Sí, olvidé ese pequeño detalle. Entonces hay que tener mucho cuidado. Exacto, hay que tener cuidado. O sea, los teoremas como tal, a simple vista en los diagramas, pues comprobamos que se pueden aplicar. Nada más hay que tener precisamente en consideración estas ciertas restricciones o ciertas características que debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Ok, gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Como dice su compañero, ocupando el otro método que faltaba, que es precisamente la superposición. No, en teoría no hay ningún problema. Calculan sus corrientes incógnitas dejando activa cada una de las fuentes que tiene conectada, obviamente desconectando la otra, y al final en la suma tendrían que haber llegado al mismo resultado que encontramos aplicando Thevenin, aplicando mallas y aplicando nodos. Entonces, si nadie más tiene algún comentario, les decía, voy a presentar ahorita un ejemplo utilizando el teorema de superposición, en donde este ejemplo se caracteriza por, como ya comenté en alguna otra sesión que tuvimos, que los circuitos excitados en corriente alterna, teóricamente, para poder resolverlos aplicando la transformación en el dominio del fasor o simplemente aplicando los fasores, tienen que cumplir con que las n fuentes que estén alimentando a esos elementos de circuito trabajen a la misma frecuencia. Obviamente, si no trabajan a la misma frecuencia, ya no podemos emplear el análisis de fasor, empleando mallas, nodos, Thevenin, Norton y transformación de fuente. ¿Por qué? Porque los elementos capacitivos y los elementos inductivos dependen de la frecuencia. Y entonces, obviamente, al estar excitados con fuentes que operan a diferentes frecuencias, no es posible entonces determinar un valor de reactancia capacitiva e inductiva correspondiente. Lo único que se puede hacer, si quisiéramos aplicar precisamente el análisis en el dominio del fasor, es emplear el teorema de superposición. Porque con este teorema precisamente pasivamos las fuentes y solamente vamos dejando activa una por una. Obviamente, entonces, cada elemento capacitivo e inductivo va a responder a un valor de reactancia dada la frecuencia a la que esté operando cada una de esas fuentes. En este ejemplo, tenemos dos fuentes independientes. Es una de tensión eléctrica, otra de corriente eléctrica. Una opera a una frecuencia angular de 5 radianes por segundo, que es la de tensión, y la de corriente opera a una frecuencia de 2 radianes por segundo. Y entonces nos están pidiendo determinar la tensión que se debe de medir
en el capacitor, cuya capacitancia es de 1/50 de farad, que está conectada en paralelo a un resistor de 50 ohms y por ende también a una corriente, a una fuente de corriente de un valor de 3 seno de 2t. Y en el lado izquierdo, pues está conectada a un equivalente o a una configuración en serie de una fuente de tensión de 60 coseno de 5t y el valor del inductor que está conectado en serie a dicha fuente es de 4 henries. Entonces, primero, ya identificamos que nuestras fuentes están operando a 2 frecuencias diferentes. Como nos piden determinar una tensión, no puedo ocupar otro método de los que nosotros conocemos en el dominio del fasor más que aplicando superposición. Consideraciones que debemos de tomar en cuenta es que una función está precisamente trabajando o expresada con una función cosenoidal y la fuente de corriente se expresa a través de una función senoidal. La indicación es que todas las expresemos en términos de cosenos. Entonces, otra característica también, cuando tenemos diferentes fuentes o más de una fuente y unas están en senos y otras en funciones cosenoidales, tienen que expresar todas, ya sea en funciones senoidales o todas en funciones cosenoidales. Si la indicación no está especificada hacia una función trigonométrica en particular, pues lo más recomendable siempre es trabajar en función senoidal. Aquí nos dicen que lo expresemos todo en cosenos. Bueno, entonces la fuente de corriente tendremos que expresarla de esa forma. Otra indicación que se nos da es que las magnitudes que están expresadas en cada función de estas fuentes ya está expresada en términos del valor RMS o eficaz. Obviamente entonces ya no consideramos una corriente pico igual a 3 ni una tensión pico igual a 60. Ya más bien tenemos una corriente RMS con valor de 3 y una tensión RMS de 60 volts. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que lo que está en el texto es lo que ya expliqué. Vamos a decidir con cuál vamos a trabajar primero. Por convención de que siempre trabajamos de izquierda hacia derecha o considerando nuestras fuentes que están en el extremo izquierdo, vamos a pasivar la fuente de corriente y vamos a analizar el circuito con la fuente de tensión eléctrica activa. Recordamos que aplicar el método de superposición implica entonces que si una fuente de corriente se va a pasivar, esta se sustituye por un circuito abierto, porque en un circuito abierto no hay circulación de corriente. Si es el caso de que vamos a pasivar una fuente de tensión eléctrica, ¿en donde no tenemos diferencia de potencial? En un circuito corto. Entonces, iniciamos pasivando la fuente de corriente I. Y el circuito que analizaríamos es este que ya pongo aquí en la pantalla. Obviamente, en el extremo derecho, ya ni siquiera ejemplifico ese circuito abierto, porque ya son terminales abiertas, entonces básicamente se reduce a tener solamente la fuente de tensión conectada en serie al inductor y esos dos elementos en paralelo, tanto al capacitor como al resistor. Esta tensión tiene un valor de 60 coseno de 5t. A esta función trigonométrica o expresión matemática que representa esa fuente de tensión eléctrica ya no le hago ninguna transformación porque ya está en términos de la función cosenoidal. Ahora lo primero que tenemos que hacer es pasar al dominio del fasor, tanto inductor como capacitor. Y entonces obviamente vamos a trabajar con esta frecuencia de 5 radianes por segundo. Para determinar el valor de la reactancia inductiva de ese inductor, multiplicamos esa frecuencia angular por su valor de inductancia, que serían 5 por 4, y tenemos un valor de reactancia de 20 ohms. Y para el caso del capacitor, es multiplicar ese valor de frecuencia de 5 radianes por segundo por 1/50 y determinar su inverso. Y eso nos da como resultado un valor de 10 ohms. Expresado todo en términos del dominio del fasor, matemáticamente hablando, tendríamos para la fuente de tensión 60 con un ángulo de 0 o 60 más J0. Para la impedancia inductiva, 20 cis de 90 o 0 más J20. Para la impedancia capacitiva, 10 cis de menos 90 o 0 menos J10. Y finalmente la impedancia del resistor, 50 cis de 0 o 50 más J0. Lo que hay que determinar es el valor del capacitor y obviamente hacemos referencia a que será una tensión del capacitor prima o la tensión del capacitor A o la tensión del capacitor 1. La idea es identificar
que es un subanálisis porque hemos pasivado una fuente que teníamos conectado en el extremo derecho en paralelo al resistor. Este es el circuito por analizar. ¿De qué forma podemos determinar el valor de esa tensión Bc'? Imagínense que su examen, ¿cómo van a calcular esa Bc'? ¿Un divisor de tensión? Dice su compañero, ¿podemos ocupar un divisor de tensión? ¿Cómo ocuparías el divisor de tensión? Pues la tensión se dividiría entre 4 Henry, bueno, el inductor y el capacitor, y el inductor tendría la misma tensión que el capacitor. O podríamos, bueno, hacer la reducción más bien, primero de ese prima y esa, porque tienen la misma tensión, y luego ya hacer el divisor. Ok, es correcto. Así como lo dijiste al principio, no. Primero, si quieren aplicar un divisor de tensión eléctrica, hay que reducir estos 50 ohms con el valor de reactancia capacitiva del capacitor. Tendrían una impedancia equivalente en paralelo. Y como en paralelo las tensiones son iguales, por eso podrían ya después aplicar un divisor de tensión eléctrica, que en teoría sería el camino más directo, el que a lo mejor no nos llevaría un análisis un poquito más largo y hacer operaciones matemáticas también que requieran más tiempo. Sin embargo, ¿de qué otra forma, aparte del divisor de tensión eléctrica, se les ocurre que puedan determinar ese Bc'? Podría ser aplicando el método de nodos, ¿no? Bueno, podría ser con nodos y ya obtendríamos directamente las tensiones y ya tendríamos la tensión de Bc'. Ok, como dice su compañero, también es correcto. Otro método que de forma inmediata me da el valor de una tensión eléctrica es aplicando el método de análisis por nodos. Y ese es el que yo les voy a presentar ahorita. Es este circuito, pero lo vamos a resolver por nodos. ¿Por qué se decide resolverlo por nodos? Porque de esa forma ustedes se familiarizan más con el método, aparte de que vamos a ver que es muy rápido. ¿Por qué? Porque realmente por analizar nada más hay un nodo. En total, el circuito tiene un nodo aquí en la conexión de la fuente de tensión con el inductor. Después hay otro nodo que está identificado con la A letra minúscula y en la parte de abajo un nodo más. En total tiene 3 nodos. Si le restamos ese nodo de referencia, nos quedan 2 nodos de análisis, que sería el del lado izquierdo. Pero precisamente en este extremo izquierdo ya sabemos cuál es el valor de la tensión en dicho nodo y esa tensión se llama B mayúscula, que es el valor de la fuente de tensión. Por lo tanto, realmente nada más tendríamos que analizar este nodo A. Se proponen los sentidos de corriente de cada una de las ramas que están conectadas a dicho nodo. En el lado izquierdo, por la fuente de tensión, que es el elemento activo, ya sabemos qué dirección tiene la corriente, por eso la proponemos de izquierda a derecha. Y para los elementos que están conectados de forma vertical, como ya sabemos que nuestro nodo de referencia o el nodo de menor potencial está abajo, los sentidos de las corrientes también se indican para estos elementos hacia abajo. Tenemos 3 ramas conectadas a ese nodo. Obviamente, al aplicar el LKI, tendremos 3 corrientes asociadas a dicha ecuación. La única corriente que ingresa al nodo o que entra al nodo es la corriente I1. Por lo tanto, en el LKI sería menos I. Y las 2 corrientes que salen son I2 e I3 y por eso son positivas. Cada una de estas corrientes se expresan ahora en términos de una tensión nodal. Para el caso de la corriente I1, es la diferencia de el punto donde está el nodo de conexión entre la fuente de tensión y el inductor y ese nodo A. Por eso es B menos BA entre ZL. Después, la tensión en el capacitor es de BA al nodo de referencia, solamente va BA entre ZC. Y finalmente, para la corriente que circula a través del resistor, pues es BA entre ZR. ¿Qué notamos? Pues precisamente que solamente tenemos una sola incógnita, que es BA. Entonces, esta ecuación de forma directa nos va a permitir determinar ese valor de tensión que estamos buscando. Aquí lo único que resta por hacer es agrupar nuestros términos semejantes
respecto obviamente de BA. Entonces BA va a multiplicar al inverso de ZL más el inverso de ZC más el inverso de ZR. Y la tensión B entre ZL, como va a ser un valor constante, lo podemos despejar de nuestra ecuación. Y entonces ahora ya nada más hay que sustituir los valores de esas impedancias y de ese valor de la fuente de tensión B mayúscula. Entonces sustituimos, nos quedaría el inverso de 20 cis de 90 más el inverso de 10 cis de menos 90 más el inverso de 10 cis de 0. Esto que tenemos aquí entre paréntesis es una suma de admitancias. Entonces también lo pudimos haber expresado por BA que multiplica a YL más YC más YR, que son las admitancias correspondientes a cada una de estas impedancias en su representación inversa. Esto nada más es para que recuerden ese término de admitancia. Y se iguala a un valor de 60 cis de 0 entre 20 cis de 90. Entonces hacemos las operaciones y tendríamos precisamente que BA tiene un valor de 55.7 con un ángulo de menos 158 o en su representación rectangular menos 51.7 menos J. Menos J 20.71 volts. Esa tensión, vea, es realmente nuestra incógnita porque es la tensión que se está midiendo en el capacitor. Por lo tanto, BC' equivale a BA y entonces es 55.7 con un ángulo de menos 158.2. ¿Dudas? Ok. Ahora pasamos al análisis del circuito, pero dejando activa nuestra fuente de corriente, es decir, la volvemos a conectar y la que vamos a pasivar es nuestra fuente de tensión. Y entonces la fuente de tensión se pone como un corto, es decir, un cable que queda ahora conectado a este inductor. El circuito se reduce a estos tres elementos pasivos conectados a la fuente. Entonces ahora ya tenemos toda una conexión en paralelo. Esta corriente I está representada matemáticamente por un 3 seno de 2t. Como la indicación es que las funciones todas se representen a través de un coseno, entonces esta función senoidal la tenemos que expresar ahora en términos de un coseno. Y ya sabemos que la diferencia entre el seno y coseno es pi medios. Por lo tanto, esta corriente I será igual a 3 coseno de 2t menos 90 grados. Obviamente también observamos ahora que la frecuencia angular con la que vamos a trabajar para determinar los valores de las reactancias inductivas y capacitivas ahora es por un valor de 2 radianes por segundo. Entonces, una vez que ya transformamos esta función senoidal a cosenoidal, vamos a calcular los valores de las reactancias. Para el caso de la reactancia inductiva sería 2 por 4, son 8 ohms, y el inverso de 2 por un cincuentavo es 25 ohms. Entonces, ya tenemos los valores de las reactancias que nos van a permitir representar en una impedancia ese valor de inductor y ese valor de capacitor. Entonces, matemáticamente, en el dominio del fasor, lo que tenemos es una corriente representada por 3 cis de menos 90 o en su defecto 0 menos J3. La impedancia inductiva 8 cis de 90 o en su defecto 8 más J0, más J8. La impedancia capacitiva 25 cis de menos 90 o en representación rectangular 0 menos J25 y el valor de la impedancia resistiva 50 cis de 0 o 50 más J0 ohms. Ya tenemos todo expresado en el dominio del fasor. Lo que hay que calcular, pues nuevamente es ahora esta tensión que tenemos en el capacitor. Identificamos esa tensión como BC B', BC2, BCB, la nomenclatura que ustedes le quieran dar, pero haciendo referencia que ahora es una tensión debida al efecto de la conexión de esta fuente de corriente. Es una configuración de conexión simple, sencilla, porque todos están en paralelo. Entonces, ¿de qué forma pueden determinar el valor de esa tensión BC B'?
con un divisor de corriente o simplificando todos en una sola. Si hacemos un divisor de corriente, lo que vas a determinar son corrientes y después, ¿qué aplicarías? Sería ley de Ohm, ¿no? Y después la ley de Ohm. Tendríamos que aplicar un divisor de corriente para conocer cuál es el valor de las corrientes que circulan por cada uno de ellos. Y conociendo la corriente que pasa por este capacitor, empleando ley de Ohm, determinamos esta DC. En su defecto, dice su compañero, reduzco todo en una sola impedancia, dado que como están conectados en paralelo, todos tienen el mismo valor de tensión. Si calculamos la impedancia total equivalente, se conecta directamente a la fuente de corriente y eso permitiría determinar la tensión total, que representaría la tensión de ese capacitor. Entonces, ahorita vamos a presentar precisamente esa parte. Vamos a calcular la impedancia total equivalente. Entonces, determinar la impedancia total equivalente, dado que tenemos 3 elementos, implica que la ecuación que se ocupa es la general, es decir, el inverso de la suma de los inversos de esas 3 impedancias, es decir, el inverso del inverso de ZL más el inverso de ZC más el inverso de ZR. O en su defecto puedo trabajar ahora precisamente con los valores de admitancias, en donde tendríamos que la admitancia total es la suma de la admitancia del inductor más la del capacitor más la del resistor. ¿Cómo determinamos estos valores de admitancias? Bueno, esta admitancia es igual al inverso de esa impedancia inductiva, es decir, el inverso de 8 cis de 90. Haciendo la operación, la admitancia del inductor es 0,125 con un ángulo de menos 90 grados. La admitancia del capacitor es el inverso de la impedancia capacitiva, es decir, el inverso de 25 cis de 90. Matemáticamente, entonces, es un valor de 0.04 cis de 90 Siemens. Y finalmente, la admitancia resistiva, pues no es más que el inverso de esa impedancia resistiva, es decir, el inverso de 50 cis de 0, que matemáticamente es 0.02 con un ángulo de 0 grados y sus unidades son los Siemens. Entonces ya puedo determinar la admitancia total simplemente sumando estos 3 valores. Tendríamos que Y total es la suma de esas 3 operaciones que acabamos de hacer y entonces en una representación rectangular es 0.02 menos J 0.085 Siemens o en la representación polar 0.08 con un ángulo de menos 76.75 grados. Ya tenemos esa admitancia para determinar el valor de la impedancia total, pues nada más calculamos su inversa. Y entonces la impedancia total equivalente es 11.45 con un ángulo de 76.7 o en la representación rectangular tenemos 2.62 más J 11.14 ohms. Ya tengo el valor de la impedancia. Entonces decíamos, bueno, realmente ahora es simplemente un rectángulo que me está representando este valor de impedancia. Por los valores obtenidos tanto en la parte real como en la imaginaria, identifico que sí tengo una parte resistiva y que lo que me representa la reactancia me está indicando que la tendencia es mayormente inductiva, dado que este signo es positivo. Se representa con el rectángulo porque exactamente no puedo decir o no puedo poner en un diagrama esos 3 elementos conectados para hacer esa equivalencia en paralelo. Como está conectado a esta fuente de corriente y por el sentido de la flecha que se indica la corriente, entonces va a recorrer este lazo cerrado hacia abajo, va a dar vuelta a la izquierda y cuando llegue a la impedancia la va a recorrer de abajo hacia arriba. La tensión que nosotros queremos calcular ya está indicada donde el mayor potencial está en la terminal superior y el menor potencial en la terminal de abajo. Por lo tanto, para calcular la tensión total que nos va a representar este BC', B', la corriente lo está haciendo o está circulando a través de él en un sentido contrario. Por eso,
la nomenclatura de la ley de Ohm sabemos que básicamente es corriente por impedancia total, pero hay que agregarle este signo que nos está indicando precisamente que se está recorriendo al revés de cómo está indicada la caída de potencial en dicha impedancia. Y nada más sustituimos los valores. ¿Cuáles son esos valores? Pues de la corriente ya sabemos que es 3 cis de menos 90 y la impedancia total es el valor que acabamos de obtener, que es 11.45 con un ángulo de 76.75 grados. Hacemos la operación matemática y encontramos que SB, que realmente es el BC bi'prima, equivale a 34.35 con un ángulo de 166.75 o en su representación rectangular 33.4 más J 7.8 volts. Y ya terminamos de evaluar el circuito aplicando el método de superposición porque solamente teníamos dos fuentes. Ahora, tenemos dos valores de tensión que hemos encontrado. Como teníamos dos fuentes, pues hacíamos dos cálculos. El método de superposición indica que entonces valores de tensión y valores de corriente se pueden obtener a través de la suma de esas variables que se calculan con el efecto de cada una de las fuentes con las que se va analizando. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos un análisis por superposición, pero las fuentes tienen diferentes valores de frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a expresar el resultado total? Esto es lo que nosotros sabemos que se hace con superposición. BC total o el BC que estamos buscando es exactamente igual a la suma de esos subanálisis que vamos haciendo por cada una de las fuentes que tiene conectadas el circuito. Obviamente, como estamos trabajando en el dominio del tiempo, ahora esta solución se hace en esa representación. No podemos sumar BC' con BC bi'prima en el dominio del fasor. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque estaban las fuentes trabajando a diferente frecuencia. Por eso en el dominio del fasor no hay representación. ¿Cómo lo hacemos en el dominio del tiempo? Para el primer caso, la función trabajaba a una frecuencia de 5 y la tensión calculada nos dio 55.7 con un ángulo de menos 58.20. Para el segundo caso, la frecuencia angular era de 2 radianes por segundo y el valor de esta BC bi'prima fue 34.35 con un ángulo de desfasamiento de 166.7. Entonces, así es como se debe de expresar matemáticamente cada uno de estos resultados. Notamos que magnitud y ángulo se expresan respecto de la función y a la frecuencia a la que se hizo dicho análisis. Para el caso de 2T, pues es magnitud y ángulo que se obtuvo precisamente cuando se analizó con esa fuente. Si las fuentes operaran a la misma frecuencia, en el dominio del fasor sí se puede expresar la suma y obviamente nada más tendríamos una sola expresión senoidal o cosenoidal sin ir teniendo esta representación de suma. Aquí simplemente se deja indicado porque las fuentes están operando a dos frecuencias diferentes. ¿Dudas o comentarios? Yo sí, profesora, tengo una duda. Dígame. Aquí, ya en el último análisis, cuando calculó la tensión BC bi'prima, el signo menos lo multiplicó ya hasta el final, ya que está en su representación cartesiana. Sí, ya, al final. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Bueno, este es un ejercicio precisamente ocupando superposición. Reitero, para aquellos casos que tienen circuitos con más de una fuente y obviamente esas fuentes operan a frecuencias diferentes. Con el ejercicio de ayer que ustedes ocuparon superposición, ahí no hay nada de esto, en el sentido de que las fuentes estaban operando a la misma frecuencia y entonces obviamente al hacer su subanálisis, al final sí pudieron sumar en el dominio del fasor.
Y ya si lo quisiéramos llevar a la representación en el dominio del tiempo, pues simplemente se hace a través de una sola función senoidal o cosenoidal, dependiendo de cómo esté expresada originalmente esas fuentes que están conectadas en el circuito. Bueno, ahorita voy a presentar un ejemplo de análisis empleando el teorema de Thevenin y Norton. Nosotros explicamos en corriente directa el método general precisamente para determinar un circuito equivalente de Thevenin o Norton y observamos que aplicar ese método general pues ya de forma directa me da tanto la tensión de Thevenin como la corriente de Norton. Y ya con esos dos elementos aplicando la idea puedo determinar impedancia de Thevenin, que es la misma que la impedancia de Norton. Entonces, en un ejemplo o en un ejercicio, si se solicita calcular solamente el circuito de Thevenin y aplico el método general, ya estoy de todos modos calculando el de Norton. ¿Por qué? Porque obtengo la corriente de Norton o viceversa. Entonces, esa misma metodología, yo les decía, se aplica tanto en CD como CA. Sin embargo, para aquellos que revisaron, hay el método básico y también yo ya presenté un ejemplo de estos. Método básico de análisis de Thevenin y Norton. ¿A qué nos referimos con básico? Que es la forma más directa de calcular un circuito equivalente de Thevenin o un circuito equivalente de Norton. Pero esta metodología solo aplica para aquellos circuitos que no tienen conectadas fuentes dependientes. El método general, esa es la ventaja que tiene, que se puede aplicar a cualquier circuito, es decir, aquel que tiene fuentes solo independientes o aquel que tiene fuentes dependientes e independientes conectadas en el diagrama en el cual se va a analizar. Ahora, ¿por qué hago todo este comentario? Porque este ejemplo que estamos visualizando ya en pantalla, lo vamos a resolver precisamente con ese método fácil, el método simplificado. ¿Y por qué lo podemos aplicar? Porque observamos que solamente tenemos una sola fuente y esta es independiente. Y ahorita vamos a ver pues cuál es la ventaja de aplicar este método simplificado. Reitero, siempre lo primero que tienen que verificar es que no tengan fuentes dependientes. Es un circuito que tiene 3 elementos pasivos, que es un inductor, un capacitor y un resistor. Todo el circuito y todos los elementos que están conectados en él ya están expresadas en el dominio del fasor. Es decir, ya tenemos los valores de las reactancias de cada uno de esos elementos y obviamente el valor de la impedancia resistiva. La fuente ya está expresada también en el dominio del fasor. Y del lado derecho ustedes ya pueden observar matemáticamente la representación numérica de cada uno de estos elementos. Del de la tensión, pues serían 10 cis de 0 o 10 más J0. La impedancia inductiva, 40 cis de 90 o 0 más J40. La impedancia resistiva, 280 cis de 0 o 280 más J0. Y finalmente la impedancia capacitiva, que es 20 cis de menos 90 o 0 menos J, 20 ohms. Ahora, método simplificado. Dado que no tengo elementos dependientes, lo primero que se hace es determinar la impedancia equivalente. ¿Y cómo obtenemos esa impedancia equivalente? Pasivando todas las fuentes independientes que tengan conectadas. ¿Cómo se pasivan? Una fuente de tensión, para poderla pasivar, es decir, indicar que tengo 0 volts, ¿con qué la sustituyo? Con un corto. Con un corto. Y si tuviera el caso de que tenemos fuentes de corriente conectadas, ¿cómo indico que en un circuito entonces ya no va a existir esa fuente de corriente? Si es de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Es correcto. Entonces, con esa idea, observamos nuestro circuito. Este solo contiene fuentes de tensión y son independientes. Entonces, solo la voy a pasivar a esta. ¿Cómo la pasivo? Como dijo su compañero, voy a colocar un corto
en donde originalmente está conectada. Y este es el circuito que analizo. Ustedes pueden observar que al pasivar las fuentes, todas las que tengan, siempre y cuando sean independientes, automáticamente su circuito les queda solamente con elementos de impedancias. Es un circuito con puras impedancias. Eso permite que puedan calcular el valor de impedancia equivalente. ¿Hacia dónde vamos a calcular la impedancia equivalente? Pues hacia las terminales donde nos están indicando que calculemos el equivalente de Thevenin o de Norton. Este circuito es muy fácil porque nos están indicando terminales A y B. Pasive la fuente. Entonces ya me quedó una impedancia inductiva conectada en paralelo a una impedancia resistiva. Y ese equivalente queda conectado en serie a la impedancia del capacitor. Y entonces ya puedo determinar la impedancia de Thevenin, que sabemos que es la misma de Norton y que se representa como la impedancia vista hacia las terminales A y B. Entonces, esa impedancia equivalente es el paralelo de la impedancia del inductor con la impedancia del resistor más la impedancia del capacitor porque queda conectado en serie. ¿Dudas? Ok, entonces ya nada más ahora sustituimos valores numéricos. Este equivalente en paralelo, voy a aplicar la ecuación que se ocupa cuando solamente dos elementos están conectados en paralelo. Es decir, multiplico sus valores y lo divido entre la suma de sus valores. Aquí ya tengo la operación indicada de producto, de suma en el denominador. Hago la operación de cociente, convierto a rectangular y le sumo el valor de la impedancia del capacitor, porque es una equivalencia en serie. Finalmente, al realizar esta operación, tenemos que la impedancia de Thevenin, que es la misma que la de Norton, vale 5.6 más J 19.2, o lo que es lo mismo, 20 cis de 73.7 ohms. Ya tenemos el valor de la impedancia. Por eso decía, este método simple o simplificado obtiene directamente la impedancia. ¿Por qué? Porque al no tener elementos activos conectados, puedo pasivar todos los elementos independientes y el circuito queda con elementos solamente de valores de impedancia. Y lo único que hago es aplicar reducción de esos elementos que tenemos conectados. ¿Dudas? No. Ok. Ahora, para calcular el equivalente de Thevenin, nos falta la tensión de Thevenin. Entonces, regresamos a nuestro circuito original, así tal cual está. Creo que ya no lo puse. No. Entonces, regresamos a este original, tal cual está, con la fuente, como estaba originalmente. Entonces, esa tensión de Thevenin es la que tenemos exactamente aquí en las terminales A y B. Para este ejemplo, la tensión de Thevenin, que es la tensión de A y B, exactamente a qué elemento del circuito va a corresponder. A la resistencia. A la tensión que tiene la impedancia resistiva. ¿Por qué? Porque por la impedancia del capacitor, como no hay circulación de corriente, no hay diferencia de potencial. Entonces realmente se refleja la tensión del resistor. ¿Cómo determinan el valor de la tensión en esa impedancia resistiva? ¿Con un divisor? Con un divisor de tensión eléctrica. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Está que la tensión de Thevenin es la tensión de AB, es la tensión de esa impedancia resistiva y la podemos obtener aplicando un divisor de tensión eléctrica. La ecuación sería valor de la fuente B por la impedancia donde voy a calcular la tensión ZR entre la suma de las impedancias que están conectadas en serie, que sería la del inductor y la del resistor. Sustituyen valores numéricos de cada uno de estos elementos y obtenemos que la tensión de Thevenin es igual a 9.8 menos J14 menos J1.4 o lo que es lo mismo 9.9 cis de menos 8.13. Y ya tenemos nuestra tensión de Thevenin.
Si se fijan, esto es lo mismo que nosotros aplicamos en el método general. Siempre vamos a determinar una tensión a circuito abierto y obviamente va a depender de la configuración que tengamos del circuito en cuestión, lo que va a permitir que decidamos qué método empleamos para determinar esa tensión a circuito abierto. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Ok, ahora lo que nos falta, ya tendríamos el circuito equivalente de Thevenin. A este punto, como ya tenemos nuestra tensión y nuestra impedancia equivalente, ya podemos dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin. Pero antes de eso, pues también vamos a calcular el de Norton para tener los dos numéricamente y después ya nada más representarlos. Ahora, recordamos que para calcular la corriente de Norton, lo que hay que hacer es poner un corto entre esas terminales en donde estamos haciendo la equivalencia. Otra vez es sobre el circuito original, con la fuente conectada, con todos los elementos que tenía, y ya nada más conectamos un corto. Ahora, esta corriente de Norton es precisamente la corriente a circuito corto y es la corriente que pasaría exactamente por esta impedancia capacitiva. Pregunta, ¿qué método o cómo determinarían esa corriente de Norton? ¿Por mallas? Puede ser por mallas, tendríamos 2 mallas por analizar. ¿Qué otro método pueden aplicar? ¿No se les Por ocurre? nodos, ¿no? También. Por nodos, calcularían O igual, una tensión nodal y ya después por ley de Ohm, la corriente. ¿De qué otra forma? También por un divisor ¿Divisor de qué? de corriente. ¿Cómo aplicarías el divisor de corriente? Recuerden que para aplicar el Se divisor tendría que reducir, ¿no? Y por ley de Ohm, cuando ya reducimos, sería voltaje sobre la impedancia total y tendríamos la corriente ok, y ya aplicamos el divisor. esa sería una forma. Si quisieran aplicar un divisor de corriente. Primero tendrían que hacer la reducción del circuito. ¿Para qué? Para tener la corriente total. Porque la ecuación del divisor de corriente en la parte de sustitución dice que lo que tienen que tener es corriente total. Aquí no la tenemos como tal, lo que tenemos es la tensión total que alimenta que alimenta a esos elementos que tenemos conectados. Tendremos que calcular el equivalente en paralelo de este capacitor con este resistor. Ese equivalente quedaría conectado en serie ¿a quién? A este inductor. Calcularían la impedancia total. Como ya tienen impedancia total y tensión total, calculan corriente. Tendrían la corriente total. Y después, si quieren aplicar un divisor, entonces esa corriente total llega a este nodo, se divide entre el resistor, se divide entre el capacitor y ahí podrían aplicar la ecuación del divisor de corriente. Esa es otra forma. ¿De qué otra manera lo pueden resolver? ¿Se podría también aplicar ese divisor de corriente, pero transformando la fuente? También podemos hacer una transformación de fuente, dado que tenemos una fuente de tensión conectada en serie a un valor de impedancia, entonces aquí se hace una transformación, que daría una fuente de corriente conectado en paralelo al inductor y obviamente esos conectados en paralelo al resistor y conectados en paralelo al capacitor. Ya tendrían su valor de corriente que alimenta a esos 3 elementos y aplican la ecuación del divisor de corriente eléctrica. O en su defecto, hacen reducción de estas impedancias en paralelo, calculan por un divisor de tensión eléctrica la tensión de ese equivalente en paralelo, y como están en paralelo sería la misma, y después por la de Ohm calculan la corriente que circula a través de ese capacitor. Entonces, hay diferentes formas de poderlo aplicar.
de poder resolver este circuito para calcular ese valor de la corriente de Norton. Bueno, aquí está la explicación precisamente de las diferentes formas que se pueden aplicar. El inciso A dice reducir el diagrama, calcular corriente total y después precisamente aplicar el divisor de corriente. Inciso B, reducir el diagrama para determinar el valor de la tensión eléctrica en paralelo y por ley de Ohm calcular ya la corriente. Inciso C, hacer el intercambio de fuente y después aplicar el divisor de corriente. No puse el de mallas, pero bueno, también se puede resolver por mallas. Si quieren aplicar nodos, también por nodos, calcularían su tensión en ese elemento y después aplicarían la ley de Ohm. Aquí presento la solución del inciso A, que es precisamente hacer la equivalencia de esos dos en paralelo. Al sustituir los valores numéricos, tenemos que el valor de la impedancia en paralelo de ese resistor con el capacitor es de 1.42 menos J 19.89 o en la representación polar 19.9 con un ángulo de menos 85 o le podemos poner menos 86. Es lo mismo. Ya tenemos nuestra equivalencia en paralelo. Calculamos la corriente total simplemente por ley de Ohm. Es decir, dividimos B entre impedancia total, que es la suma de esa ZL más esa ZP. Sustituyen valores y al hacer las operaciones obtenemos que la corriente total es de 0.034 menos J 0.494 o en su representación polar 0.49, 0.5, lo podemos poner con un ángulo de menos 86.06 amperes. Como ya tenemos la corriente total de este circuito simplificado, nos tendríamos que regresar al circuito original donde no está esta ZP para ahora sí indicar que entonces esta corriente se divide y aplicar el divisor de corriente eléctrica, que es esto que tenemos aquí. Tenemos ya nuestro divisor de corriente. La corriente que nos interesa es la de este capacitor, porque esa sería la corriente de Norton. Para determinarla aplicando la ecuación del divisor cuando solamente tienen dos impedancias conectadas es corriente total, que sería IT, por la impedancia contraria a donde vamos a calcular la corriente. En este caso es ZR, por eso aquí va ZR. Entre la suma de las dos impedancias que están conectadas en paralelo, es decir, entre ZR más ZC. Sustituyen sus valores de corriente total, de impedancia resistiva en el numerador y en el denominador, pues obviamente valores de impedancia resistiva y capacitiva para hacer la operación de suma. Finalmente obtenemos que esa corriente de la impedancia capacitiva es 0.06 menos J 0.48 o 0.49 con un ángulo de menos 82 grados. Ya tenemos ese valor de corriente, es decir, la corriente de Norton tiene ese valor, 0.49 o 0.5 con un ángulo de menos 82 grados. ¿Dudas? Después, el inciso B decía que hiciéramos también una reducción, calculáramos tensión equivalente en paralelo y después ocupáramos la ley de Ohm. Entonces, la reducción Z paralelo sigue siendo la misma que ya calculamos en el inciso A. Es decir, tenemos este circuito, que es el mismo de hace rato. Pero ahora ocupamos un divisor de tensión eléctrica. ¿Para qué? Para determinar el valor de tensión en esa impedancia equivalente en paralelo. Es decir, tensión total por Z paralelo entre la suma de ZL más Z paralelo. Sustituimos los valores, hacemos las operaciones y encontramos que la tensión que va a tener esta ZP es menos 9.8 menos J 1.4 o 9.88 con un ángulo de menos 171.9 o menos 172 volts. Ya tenemos la tensión. Ahora por ley de Ohm calculamos la corriente, porque esta tensión de ZP es la misma que va a tener el capacitor y es la que va a tener el resistor que están conectados en paralelo. Entonces, la corriente es simplemente
la división de esa tensión entre impedancia del capacitor y nos da 0.49 con un ángulo de menos 81.9. En el inciso anterior, esa IC, ahí está cargada, nos dio de 0.49 con un ángulo de menos 82 y aquí es 0.49 con un ángulo de menos 81.9. Nos da lo mismo, la diferencia simplemente es en los decimales. Pero observamos que sí debemos de llegar al mismo resultado numéricamente hablando. ¿Preguntas? Finalmente, el inciso C sugería hacer un intercambio de fuente. ¿Entre quién? Entre la fuente de tensión y la impedancia ZL. Es decir, vamos a calcular una corriente equivalente que tiene un valor de 0.25 con un ángulo de menos 90 o en su representación rectangular 0 menos J 0.25 amperes. En el diagrama, ¿cómo nos queda? Fuente de corriente conectada en paralelo a la impedancia inductiva, impedancia resistiva e impedancia capacitiva. La que nos interesa es la corriente que circula por este capacitor. Ahora, tenemos 3 elementos conectados en paralelo. Vamos a aplicar el divisor de corriente, pero lo vamos a hacer ocupando la ecuación general del divisor de corriente. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2 elementos. No podemos ocupar la ecuación anterior. Esa ecuación general es corriente total, que en este caso se llama I equivalente, por valor de impedancia total entre el valor de la impedancia sobre la cual vamos a calcular la corriente. Obviamente, entonces necesitamos determinar la impedancia total. Como son 3 elementos, sería el inverso de la suma de cada uno de esos inversos. O si lo quieren manejar a través de admitancias, pues sería admitancia total como la suma de la admitancia resistiva más admitancia capacitiva más admitancia inductiva. Para el caso de la admitancia inductiva, sabemos que es el inverso de la impedancia inductiva, sustituyendo valores. Aquí tenemos los valores numéricos a los que corresponde ese parámetro. 0.025 con ángulo de menos 90. Para la admitancia resistiva, pues es el inverso de la impedancia del resistor. Es decir, tiene un valor ya en admitancia de 3.57 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 0 grados. Y finalmente, para la admitancia capacitiva, simplemente es obtener el inverso de esa impedancia capacitiva. Numéricamente está representado por 0.05 con un ángulo de 90 grados. Entonces, estos valores que tengo ya sea en la representación polar o rectangular, simplemente los voy a sumar para obtener una admitancia total equivalente. Aquí está la operación. Numéricamente es un 3.57 por 10 a la menos 3 más J 0.025 o 0.025 con un ángulo de 81.8 grados. Ya tenemos la admitancia, calculo su inversa para tener esa impedancia total. Y entonces, la impedancia total corresponde a 40 cis de menos 81.8 o 5.6 menos J 39.6. Ya podemos sustituir en la ecuación del divisor de corriente. Era corriente equivalente por impedancia total entre el valor de la impedancia en donde vamos a calcular dicha corriente. Nos da como resultado 0.5 menos 81.87. En los incisos anteriores nos dio 0.49, es lo mismo. Y nos daba menos 81.0, no recuerdo, menos 81.9 y para el inciso A menos 82. O sea, sigue siendo lo mismo. Por eso les decía, obviamente ya en sus ejercicios, en el examen, pues alguien podrá dar este resultado, por ejemplo, alguien podrá dar el resultado del inciso B, a alguien el del resultado del inciso A.
las diferencias son mínimas. No va a ser válido una diferencia de las unidades. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se dan esas diferencias? Pues por los redondeos que empezamos a hacer en el manejo de estos números complejos. Y finalmente, ¿cómo expresamos ya cada uno de estos circuitos? Ya tenemos tensión de Thevenin, ya tenemos corriente de Norton y ya habíamos calculado esa impedancia de Thevenin desde el inicio. Entonces, recordamos que un circuito equivalente de Thevenin se representa por la conexión en serie de la fuente que va a representar esa tensión de Thevenin en serie con impedancia de Thevenin. Y el circuito equivalente de Norton es la conexión de esa fuente que está representada o que está representando a la corriente de Norton conectada en paralelo a la impedancia equivalente de Norton. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. ¿Ninguna? Ok. Recuerden, este método es el método simplificado, el método sencillo, y se aplica precisamente ¿por qué? Porque no tenemos elementos activos dependientes conectados. Si hubiésemos tenido un elemento activo dependiente conectado, no podríamos haber hecho esto, es decir, pasivar la fuente o las fuentes que ustedes tuvieran. Aunque en un circuito ustedes digan, tengo fuentes independientes y tengo fuentes dependientes, voy a pasivar las independientes nada más. No, no es posible porque seguirían teniendo en su conexión elementos activos y entonces ya no podemos hacer una reducción como se está indicando en este caso. Reitero, este método solamente se aplica para aquellos casos en donde no hay elementos activos dependientes. Si no hubiésemos hecho este paso, nos hubiéramos ido con el método general. Ese método general es calcular directamente tensión de Thevenin, como lo hicimos aquí. Y también, después de haber calculado esa tensión de Thevenin, ¿qué hubiéramos hecho? Pues calcular la corriente de Norton. Y ya que teníamos esos dos resultados, ¿cómo calculaban ustedes entonces ahora su impedancia equivalente de Thevenin? Con ley de Ohm, ¿no? Nada más con la ley de Ohm. Con la ley de Ohm hubiéramos determinado ese valor de la impedancia de Thevenin, que es la misma de Norton. Entonces vamos a comprobar que nos da lo mismo, porque ya tenemos aquí tensión de Thevenin y corriente de Norton. Si aplicamos la ley de Ohm, ¿qué tenemos que tener como resultado? Este valor de impedancia, ¿no? Entonces, nuestra tensión de Thevenin es de 9.89 con un ángulo de menos 8.13. Por favor, dividan, ahorita en su calculadora, este 9.89 con ángulo de menos 8.13 entre el valor de la corriente de Norton. ¿Cuánto nos dio la corriente de Norton? Bueno, ya vimos los tres casos diferentes, pero nuevamente vamos a copiar uno. Nuestra corriente de Norton es de 0.49 con un ángulo de menos 82.06. Hagan la operación y díganme cuánto les da. $5.58 más 19.39 imaginario. Bueno, J. Ajá. J, ok. 5.38. Nosotros obtuvimos 5.6, está bien, más J 19.2. Ok, es correcto. Obtuvimos también, o podemos obtener también, y aquí comprobamos método general, que al dividir tensión de Thevenin entre corriente de Norton, obtenemos impedancia equivalente para cada uno de esos circuitos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok, bueno, pues por la hora, hasta aquí dejaríamos esta sesión. El lunes seguimos haciendo más ejercicios, más ejemplos, ocupando los diferentes métodos. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Si no es así, me permiten pasar asistencia y conforme van contestando, se pueden ir desconectando. La siguiente semana terminaríamos o vamos a concluir con estos ejercicios y vamos a revisar el tema de parámetros híbridos.
Nada más falta como tal el tema de parámetros híbridos y filtros. Entonces, como tal, concluimos ya lo que es el semestre, concluimos el curso como tal. Entonces es importante que por favor se pongan a estudiar. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a hacer el examen de corriente alterna y pues yo esperaría que salieran bien. Sin embargo, a pesar de que espero que salgan bien, estoy considerando hacer una evaluación o 2 evaluaciones más de los temas que ya vimos, es decir, probablemente no solamente sea una evaluación de SEA, sino 2, para que en una sola, digamos, en una sola clase no se sientan tan presionados de resolver más de un circuito, sino más bien dividirlo. Si ustedes me dicen, no, maestra, en una sola sesión queremos resolver 2 o 3, bueno, entonces en un bien dividimos. Y una más para hacer otra evaluación de circuitos RL y RC. Y de esa manera compensar, digamos, nivelar su calificación, pues ya para tener la global. Entonces, ¿están de acuerdo en que hagamos una sola evaluación de SEA o que la dividamos en 2? Dividirla en 2, profesora. Sí, sería lo mejor en 2. Ok, entonces la dividimos en 2. ¿Y también están de acuerdo o no en que hagamos una evaluación más de RCRL? Sí, profesora. Sí, también. ¿Sí? Ok, entonces tómenlo en cuenta porque la siguiente semana iniciamos con las evaluaciones. No sé exactamente cuándo, no sé si el miércoles, no sé si el jueves, y ya a partir de ahí nos seguimos con las evaluaciones, por favor, para que se pongan a estudiar ya. Ya nada más les quedan estos poquitos días. Si ya echaron flojera todos estos días, de todos estos meses, pues mejor aplíquense en estos últimos que quedan del curso, por favor. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces voy a pasar a asistencia. Dígame. De casualidad, entonces ya no va a haber práctica de esto. ¿Quieren que les ponga una práctica de esto? O sea, sí tengo para ponerles la práctica, pero como ustedes decidan. Si quieren les pongo una práctica más o seguimos mejor resolviendo ejercicios. Ustedes deciden. Si puede poner un ejercicio para hacerlo nosotros. Ok. Ok, entonces la siguiente semana. Quiero que en el WhatsApp, bueno, en el WhatsApp, en el chat de aquí, que su computadora ha tenido muchos problemas últimamente, que él considera que la práctica no. Entonces, bueno, pues no sé. Ok, bueno, no importa. Lo que podemos hacer es, les pongo la práctica, porque de todos modos les sirve. El circuito como tal lo tendrán que resolver de forma teórica. Entonces, la parte teórica, pues esa les sirve para que ustedes ahí precisamente practiquen, ¿no? Entonces, yo la siguiente semana la publico, no sé qué día, pero pues se la publico para que ustedes la resuelvan teóricamente. El que lo pueda hacer en la computadora con simulación, lo hace, y el que no, pues nada más entrega la parte teórica. ¿Ok? Sí, profesora, está perfecto. Okay, Sí, profesora. bueno. ¿Algún comentario más? Ok, bueno, entonces paso a asistencia y se desconecta. Aguilar. Presente. Buen día. Ok, gracias igualmente. Alejandro, ya sé que estás en el chat, no hay problema. Becerra. Presente. Gracias, profesora. Gracias. Bueno. Presente, profesora. Gracias. Gracias. Camacho. Presente, profesora. Gracias. Buen día. Gracias igualmente. Castañeda. Del Castillo. Presente, profesora. Buen día. Gracias. Gracias igualmente. Dimas. Hasta luego. Gracias igualmente.